Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un martes de Humanidades más. Yo soy Agustín Ruiz y hoy creo que está haciendo un poquito de calor. Creo que este gorro no es el más adecuado. Listo, ahora sí, el gorro más adecuado navideño. Yo me presento, soy Agustín Ruiz Ramírez, formo parte de la Dirección de Comunicación y Conocimiento y doy la bienvenida a la siguiente mesa de nuestro ciclo Navidad sin filtro. Cenas, expectativas y regalos responsables. El día de hoy les presentamos Noche de Paz, expectativas y conflictos decembrinos. Y bueno, antes de pasar a presentarles a nuestras maravillosas y maravillosos ponentes del día de hoy, me gustaría recordarles que tienen la oportunidad de ganarse alguno de nuestros premios de este ciclo. Para ello, estos premios de esta ocasión son un telescopio y un set de Lego. Para poder participar en el sorteo, para poder llevártelos, necesitas cumplir con algunos requisitos que te cuento a continuación. Primero, al terminar la conferencia tienes 5 minutos para llevar a cabo el registro de tu asistencia, para obtener así tu constancia de participación. Eso se va a llevar a cabo o lo puedes realizar a través del link que aparecerá en los comentarios o en el código QR que está en la presentación. Además, tendrás que responder una pequeña pregunta sobre la charla. Si cumples con 2 asistencias, es decir, si asistes el día de hoy y la próxima semana, o bien asististe la semana anterior, y contestas correctamente la pregunta, de la mesa redonda, podrás generar un boleto para participar en el sorteo de premios. Es muy importante que nos sigas en nuestras redes sociales como @conocimiento_UAM. Y un detalle muy importante es que el premio se entrega en Rectoría General de la UAM. Y ahora sí, pasemos a presentar a nuestros maravillosos ponentes del día de hoy. Empezaremos con nuestro moderador, el licenciado Ángel Moreno Valleño. Es licenciado en Antropología Social por la UAM, maestrante en Educación e Innovación Tecnológica por Enlace Educación Superior de Occidente y es asesor en Tecnología Educativa y coordinador de programas de formación docente en el IDEAC, en colaboración con Fundación Telefónica Movistar México. Muy buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues, muchas gracias por estar por acá. En un momentito regreso contigo. También contamos con la presencia de la doctora María Irene Silva, doctorada en Ciencias Sociales UAM, por la UAM, profesora y coordinadora en la licenciatura en Psicología Social en la UAM Iztapalapa, tutora y diseñadora de cursos en el Centro de Cooperación Regional para Educación Adultos en América Latina y el Caribe, el CREFAL, y sus temas de investigación, sus publicaciones se relacionan con la educación, la violencia y salud en jóvenes, niños, hombres y mujeres y adultos mayores. Irene, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias en primer lugar, Agustín, Joaquín, por esta invitación. Para mí es un honor que me hayan invitado a este conversatorio. Gracias. Muchísimas gracias, también es un honor para nosotros contar con tu presencia por acá. En un momentito regreso contigo. También contamos con la presencia de la doctora Ana Karen Talavera Peña, de Unidad Lerma. Ella es doctora en Psicología de la Salud por la UNAM, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud y secretaria académica de División CBS de la Unidad Lerma, responsable de proyectos de investigación sobre la salud mental y su relación con la actividad autonómica cardiorrespiratoria en estudiantes de licenciatura en la colaboración UNAM-UAM, e investigadora nacional a nivel candidata del SNI. Muy buenas noches, Ana Karen, ¿cómo estás? Ay, tu micrófono está apagado. Si pudieras apoyarnos, por favor. Cierto. Pues muy buenas noches, Agustín, y a todas y todos los que nos siguen. Y muchas gracias por generar estos espacios para hablar de estos temas también. Muchas gracias. Y también muchas gracias por estar por acá. En un momentito regreso contigo. Y ahora sí, le cedo la palabra a nuestro moderador. Ángel, por favor, si gustas empezar presentándonos el tema tan interesante del día de hoy. Muchas gracias, Agustín. Les doy la más cordial bienvenida a todas, todos y todes en esta sesión. Y pues bueno, vamos a empezar con este meme para un poquito de risa. Empieza la discusión porque el sobrino no llevó a la novia, la prima decidió no estudiar medicina como su papá y el tío empezó a preguntar por la herencia de los terrenos. Inmediatamente la abuela, qué gusto que la familia se reúna a cenar. Y ahí es donde todas, todos y todos nos preguntamos, ¿estas son unas felices fiestas? Si me ayudan con la siguiente, por favor.
En esta mesa en la que vamos a estar participando, pues vamos a hablar acerca de los conflictos decembrinos, que si bien pueden estar enmarcados en algunas tradiciones, pues van a también estar enmarcados en estas fiestas de cierre de año. Vamos a ir a la siguiente, donde vamos a platicar un poco sobre algunos elementos que se pueden tomar en cuenta a la hora de hablar de esta situación particular en diciembre. Por un lado, hay un término que es el de depresión blanca. Ojo, no estamos hablando de ninguna trastorno o algún padecimiento que esté valorado por especialistas. Sin embargo, se habla de que es un estado de ánimo que es negativo y que es temporal en estas fechas y que se da ante estímulos exteriores de las fechas decembrinas. Algunas personas que hablan de ello, pues nos dicen que este estado de ánimo puede estar acompañado de insomnio, ansiedad, tristeza, falta de apetito, mal humor, entre otros. En 2022, según el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, al menos 4.4 millones de personas en México presentaron depresión en la época navideña. Y bueno, también existe dentro de la escala de reajuste social, que es una herramienta que se utiliza o se ha utilizado para hablar acerca de los factores relacionados con el estrés y la salud, que la Navidad es uno de los 43 factores relacionados. Ahorita nuestras expertas nos contarán un poquito más al respecto. Vamos a la siguiente. ¿Y qué otra cosa nos puede afectar en estas fechas? Pues que andamos del tingo al tango. Las agendas están llenas de compromisos y eventos sociales. Eso nos dificulta encontrar tiempo para estar con nosotros mismos y incrementa la sensación de que estamos agotados física y emocionalmente. En este momento del año, si ustedes también lo piensan, estamos con una necesidad de reunirnos y de ver a toda esa gente que no hemos visto durante todo el año. Queremos hacer que las fechas y que estos días duren mucho más que 24 horas y eso hace que se vuelva imposible porque andamos de un lado a otro. Parece además que el tiempo no alcanza para hacer todo lo que tenemos que hacer, que es ir de compras, ir a los compromisos, preparar alimentos, decorar, estar de buenas, poner las lucecitas. Así que este otro factor pues también nos puede poner en una desventaja en la hora de empezar con los conflictos decembrinos. Otra cosa que tiene que ver y que es muy fuerte tiene que ver con los precios. Estamos entre precios y presiones. De acuerdo a la encuesta nacional sobre salud financiera, hay dos factores que suman al estrés financiero en esta época. Entendemos el estrés financiero como justo este estrés que es a causa de la situación económica, ¿no? Y nos dice que hay dos cosas importantes. Por un lado, las exigencias económicas que son inherentes a las fiestas y por otro lado, la situación financiera personal del individuo. Si por un lado la exigencia económica no empata con mi situación financiera, pues sin duda mi estrés se va hacia arriba. De acuerdo al INEGI, tenemos la encuesta nacional sobre salud financiera. En 2023 nos dijo que en México el 59.5% de la población mayor de 18 años experimentó estrés financiero porque justo las exigencias económicas son muy altas y la situación financiera, pues vaya, también no nos ha ayudado mucho. Y que el 48.4% expresó preocupación por la acumulación de deudas. Mismas deudas que en Navidad, pues sabemos que suelen aumentar. De acuerdo también al Consejo Ciudadano para la Protección y Justicia de la Ciudad de México, se prevé que durante la temporada navideña haya un aumento del 20% en las llamadas de apoyo psicológico derivado de problemas financieros. Entonces damos cuenta que, bueno, también toda esta situación pues va de la mano con lo que nos va estresando. Y finalmente, el like navideño. Las redes sociales y esta Navidad perfecta que nos han indicado cómo debemos vivirla, esta Navidad asteric que queremos estar por ahí. En redes sociales ahora hay un término conocido como FOMO, que en español tendría que ser con este miedo a perdernos algo, ¿no? Y sitios como Facebook e Instagram parecen exacerbar estos sentimientos de que vemos que otros se divierten mucho más que nosotros y entonces queremos estar ahí. Muchas personas sienten la necesidad de actuar felices, lo que incrementa el estrés. A partir del marketing tenemos nuevas tradiciones, nuevas expectativas por cumplir, los suéteres feos, los suéteres bonitos, las cenas, los intercambios. Y bueno, en un estudio publicado en la revista médica JAMA Pediatrics, encontraron un vínculo directo entre la ansiedad y la depresión en las adolescentes y el tiempo que pasaban en las redes sociales. Estos son solamente 4 factores que hemos visto y bueno, con esto les doy la más cordial bienvenida a nuestra mesa que es Noche de Paz, Expectativas y Conflictos Decembrinos. Les cuento la dinámica de la mesa. Comenzaremos con una ronda de preguntas para generar el diálogo con las expertas. Después nos iremos a nuestras preguntas desde Facebook, así que por favor váyanos escribiendo y tendremos un espacio para llegar a las conclusiones. Así que sin más, bueno, les doy la bienvenida nuevamente a Irene y a Karen, que nos acompañen también en esta
en esta parte. Y bueno, les lanzo la primera pregunta. ¿Somos más emocionales y vulnerables en Navidad? Irene, ¿tú qué dices? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Creo que tiene que ver con el mismo significado que tenemos con lo que es la Navidad. La Navidad no solo significa unión, sino también significan aquellas emociones que van a desarrollarse con este evento, un evento que solo dura 24 horas, pero que nos pasamos preparándolo por lo menos ahora hasta 2 meses. Entonces esto nos genera unas altas expectativas, además de que, bueno, antes de la pandemia era una forma de vivir la Navidad. Después de la pandemia, todo cambió. Por ejemplo, la OPS declaró que después de la pandemia, por lo menos más de la tercera parte del país aquí en México generó un estrés postraumático por todas las vivencias y acontecimientos que vivieron. Entonces, recordar para muchos la pandemia de la COVID es muy fuerte porque algunos vivieron situaciones muy adversas. Entonces, esto les genera emociones encontradas. Sí, culturalmente conmemoramos la Navidad por cuestiones religiosas, evidentemente, pero nos genera un estado mental difícil porque hubieron muchas pérdidas y justamente en estas épocas mucha gente perdió a sus familiares, mucha gente ya no pudo celebrar esta fecha que para muchos significaba estar en familia, estar en paz, y ahora les generó este estrés postraumático que están declarando porque perdieron muchas personas cercanas a ellos. Entonces se generó estas emociones encontradas en ellos. Efectivamente genera nostalgia, genera estrés, todas estas expectativas tan altas que tenemos de querer festejar de la mejor manera un momento para nosotros, pero que llevamos preparando desde hace mucho tiempo. Entonces, evidentemente que sí hay muchas emociones ahora encontradas en donde las personas ya no piensan de la misma manera de antes de la pandemia. Gente que ha tenido grandes pérdidas, familias enteras, no sienten esa emoción que sentían antes. Ahora, efectivamente, hubo pérdidas, pero también hubo tiempo para preparar. Y lo vemos ahora cómo la gente empieza a preparar sus casas, sus adornos desde 2 meses antes. En los centros comerciales, antes de que pase el 1 y 2 de noviembre, que es fecha de muertos, también una conmemoración en México, vemos cómo en los centros comerciales ya también están adornando en todos los lugares, en el centro, y nos están bombardeando constantemente. Entonces es una explosión de emociones y sentimientos los que se ven, y emociones y sentimientos encontrados. Bien, gracias. Muchas gracias, Irene. Sin duda, lo que nos comentas de estas altas expectativas, pues nos llevan a reconfigurar la tradición, ¿no? Que vamos a hablar al respecto. Karen, ¿tú qué nos dices? ¿Somos más emocionales y vulnerables en Navidad? Por supuesto que sí, somos más emocionales y vulnerables en Navidad. Hola Ángel, Irene, qué gusto compartir por acá. Hay muchísimos datos, mucha evidencia de este aumento de casos de depresión, de ideación suicida, de intentos de suicidio en estas épocas. Está por un lado la discusión, por un lado esto que ya mencionaba Ángel sobre la depresión blanca, la depresión navideña, que es una propuesta teórica, pero también está muy documentado y con mucho más evidencia algo a lo que le llamamos trastorno afectivo estacional, que tiene que ver con el invierno.
días cortos, más oscuros, clima frío, que está asociado, hay un impacto en nuestros neurotransmisores y hay muchísima evidencia de que afectan nuestras emociones. Entonces, en México, donde la Navidad es en invierno, pues estamos particularmente más vulnerables. Pero hablando un poco de las expectativas, a mí me gustaría hablar un poco de qué es lo que nos hace tan vulnerables, ¿no? Y creo que todo viene de esta construcción colectiva de lo que es la Navidad. Más allá de un día, más allá de la parte religiosa, hemos construido una idea de lo que es la Navidad basada en dos aspectos importantes. Una que tiene que ver con la abundancia y el consumo. Es una época en donde en la mayoría de los empleos formales recibimos aguinaldo, recibimos cajas de ahorro, ¿no? Estamos recibiendo dinero, y en los empleos informales, que es una de las actividades más importantes en México, también hay un impacto económico, ¿no? Por este mayor flujo de dinero que hay. Entonces, ahí la expectativa es que hay más ingresos y en ese sentido hay mayor poder adquisitivo, ¿no? Para consumir ropa, comida y fiesta, ¿no? Que es como un poco lo que se asocia a la Navidad. Entonces, por un lado, el constructo de la Navidad está en esta parte de la abundancia, ¿no? Del consumo, y la otra parte que tiene que ver con una mayor interacción social, porque también en la mayoría de empleos, en las escuelas, hay vacaciones, ¿no? Tenemos estos descansos, estos espacios, y de ahí viene esta parte de una mayor interacción, ¿no? Se junta el tiempo con el dinero y entonces da esta idea de puede haber más oportunidad de reunirnos, de fiesta, y esta construcción colectiva al final va a mandatar la conducta individual, ¿no? Entonces ya nos va a decir qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos sentir. Entonces, lo que deberíamos de hacer en Navidad o en esta época navideña, que como bien decía Irene, pues ya cada vez dura mucho más, pues es comprar, es consumir, es reunirnos para fiestas, ¿no? Y esto que decía Ángela ahorita, esta necesidad de querer que el día tenga más horas, ¿no? Para hacer más cosas, querer poner más adornos, ¿no? Es como lo que nos dicen que es lo que debemos de hacer en esta época. Pero ahora sí, ¿de dónde viene la vulnerabilidad emocional cuando viene esta disonancia cognitiva? Uno de los factores sí es post-COVID, pero puede haber muchos factores, un familiar enfermo, una pérdida, ¿no? Que se exacerba en esta época. ¿Por qué duele más la pérdida de un ser querido en esta época que en cualquier otra época del año? Pues porque hay una expectativa y un mandato social de en esta época debes reunirte con la familia, debes estar feliz, debes sentirte muy bien, y entonces yo no me siento así. Entonces, cuando viene esta disonancia, porque tengo deudas y entonces el aguinaldo lo tengo que invertir en deudas, y porque tengo problemas y no me puedo sentir tan feliz como debería, tengo problemas con mi familia o tengo problemas con mis amigos y tampoco quiero verlos, entonces viene el sentirme frustrado, el sentirme que no, a lo mejor no encajo, ¿no? Algo pasa conmigo, ¿por qué me siento así? Y eso es lo que nos hace mucho más vulnerables y emocionales en la vida. Muchísimas gracias. Pues sin duda, como lo menciona, estos son unos factores que van a ir sumando a partir de esta construcción social que tenemos alrededor de la Navidad, todo lo que implica y bueno, las expectativas que tenemos. Y justo vamos para allá con la siguiente pregunta. ¿Por qué hablar de las expectativas, ya sean propias o impuestas, puede ser el inicio de una discusión en estas fechas? Karen, ¿te gustaría comenzar? Sí, claro, pues puedo continuar un poco con lo que decía. Y bueno, pues es que las expectativas lo son todo en la Navidad, ¿no? Justo, ¿no? Desde esta construcción, ¿qué es lo que deberíamos de esperar? ¿Cómo nos deberíamos sentir? Y el poder cumplir con esas expectativas, pues requiere mucha preparación, como decía Irene, es algo que se va preparando antes, ¿no? Hay también muchísimos datos de estrés, ¿no? En estas épocas, pero además un dato interesante, porque me parece que se habla del 60-70% de la población que experimenta algún tipo de estrés en estas épocas, pero un dato interesante es que las más vulnerables somos las mujeres. ¿Con qué tiene que ver? Con que los datos dicen que las mujeres somos las que nos hacemos cargo de la cena, de los regalos, de la ropa, de organizar, ¿no? Que son todas estas cuestiones que tienen que ver con la preparación para llegar a la Navidad. Entonces, el estar tratando de organizar, tratando de tener todo para cumplir esas expectativas, ¿no? Para tener la comida más rica y la fiesta más divertida, pero para que estrenen mis hijos, porque todos van a estrenar ropa y van a recibir
recibir juguetes y entonces para que también tengan juguetes nuevos. Toda esta preparación causa muchísimo estrés en medio del caos, en medio de todas las personas que quieren cumplir esas expectativas. En estas épocas ir a un centro comercial, salir a un tianguis, salir a una plaza es muy, muy estresante porque hay gente por todos lados, el transporte público está saturado, no hay lugar para estacionarse, todo el mundo está corriendo, todo el mundo lleva prisa y eso evidentemente genera mucho estrés y nos hace mucho más susceptibles a poder generar discusiones con las personas que están a nuestro alrededor si es que también están sometidos a ese estrés. Pero además también quisiera hablar de otro factor que puede generar irritabilidad y que está asociado a la Navidad, que es el fin de un ciclo. Estos espacios en donde reflexionamos sobre lo que no cumplimos en el año, sobre si no bajé de peso, pero no conseguí trabajo o no conseguí el trabajo que quería, o no me casé, o no tuve hijos, o no cumplí todo este plan que me hice el año pasado. Y este es ese momento en el que me siento a reflexionar sobre todas aquellas cosas que no cumplí, que me pueden hacer sentir más irritable y eso también tiene que ver con expectativas, ¿no? Expectativas que nosotros mismos nos hacemos cuando hacemos este plan para el próximo año, este proyecto que tenemos de las cosas que queremos hacer, de las metas que queremos alcanzar para el próximo año y que si no, de alguna manera, por alguna cuestión incluso externa, no los alcanzamos, pues nos hacen sentir frustración, nos hacen sentir muy irritados y en medio de todo esto que deberíamos de estar haciendo o que deberíamos de estar cumpliendo para lograr esta Navidad perfecta, pues nos sentimos mucho más estresados y eso evidentemente va a provocar más discusiones y finalmente la mayor interacción social de la que hablaba en mi intervención anterior, ¿no? Vemos a personas a las que quizá no habíamos visto en todo el año, entonces podemos encontrar la oportunidad perfecta para tratar de aclarar algún malentendido, para tratar de reclamar alguna situación. En medio de ese estrés y de esa irritabilidad, pues puede terminar bastante mal, que son estas historias de terror que se cuentan en las Navidades con el tío peleándose por los terrenos de la abuelita, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho que ver con este estrés que provocan los preparativos navideños. Muchas gracias, Karen. Irene, ¿tú qué nos dices? Yo creo que efectivamente, ¿cómo creamos estas expectativas? Y recordaba hace ya bastantes años que fui a dar un curso a Sinaloa en estas fechas. Al llegar, yo veía unas casas pequeñas y grandes, las de los nuevos ricos y las de los ricos por descendencia, muy adornadas, ¿sí? Luces por todos lados, muñecos por todo lado. Eso después yo lo empecé a ver aquí en la Ciudad de México, en diferentes lugares. Sabemos que tenemos mucha gente que se desplaza hacia los Estados Unidos, en donde, por ejemplo, hasta compiten por a ver quién adorna mejor su casa, por a ver quién la ilumina más, y eso le da un cierto estatus, sin considerar los costos por toda la energía que se consume. Entonces, creo que estamos en ese proceso de construcción de identidades y dentro de las identidades, uno de los aspectos importantes son estas expectativas que nosotros generamos a partir de esta interrelación que tenemos con otros grupos, con otras comunidades, y que vemos justamente por estar tan cerca de estos países del norte, en donde nos traemos ciertas costumbres y nos generan ciertas formas de querer ser igual que ellos, de traernos esas costumbres, pero resulta que los costos a veces no los visualizamos desde el conseguir todas esas luces, todos esos arreglos, el consumo mismo genera, después de la Navidad, un conflicto muy fuerte. Pero como bien decía Karen, ¿quién es la que más visualiza o quien más visualiza esos costos? Y entonces a veces son o el padre o la madre quienes están enfrente de la familia y esto a veces genera en los hijos, en los jóvenes, altas expectativas de querer ser mejor que los otros, de querer iluminar mejor que los otros
o querer tener un estatus diferente. Yo creo que también ese es un aspecto muy importante y ahí es donde tenemos que reflexionar cuáles son las expectativas que yo he construido conforme al grupo en el que yo me encuentro y que tiene que ver esa propia identidad personal y grupal que construyo en esta interacción con otros grupos. Y esto a veces genera efectivamente conflictos fuertes en la familia, porque no es lo mismo la familia aquí en México que la familia en Estados Unidos o en Europa. Las formas son diferentes, las interacciones son diferentes y entonces son esos elementos que quizás a veces no observamos y que empiezan a generar estos conflictos dentro de las familias. ¿Cómo disminuir estos conflictos? No es tanto trabajar con esas altas expectativas, sino ubicarnos en la realidad. ¿Dónde estamos? Efectivamente, no traemos esas ropas, no consumimos ropas tan abrigadoras como en Estados Unidos, porque de entrada, en muchos estados aquí en la República Mexicana, pues no neva, afortunadamente. Hay muchos que dijeran, pues a mí me gustaría que nevara, pero las consecuencias de que haya un frío tan intenso son diferentes a estar en otro lugar, ¿no? Entonces empezamos a generar expectativas tan altas, pero que también nos genera no solamente un conflicto grupal, sino un conflicto también personal a nosotros mismos. Bien, gracias. Muchas gracias, Irene. Sin duda esto que comentaban, no tanto Karen como tú, este fin de un ciclo, ¿no? Pareciera que entonces la Navidad, estas fechas, es el caldo de cultivo perfecto para que mis expectativas propias choquen con las expectativas del otro y entonces a partir de ahí, digamos que no estamos en el mejor momento para irlo conversando. Y retomando lo que comentabas, Irene, bueno, al final pues estamos siendo parte de un grupo social que tiene sus mandatos, que tiene sus formas, ¿no? Y que de pronto al querer encajar, al querer llegar a ese lugar, ¿no? Pues también podemos perdernos un poco en el camino, ¿no? Y justo vamos a ir hacia allá hablando de las expectativas. Antes les recuerdo a todos los que nos están viendo que pueden dejar sus comentarios y preguntas para que los retomemos en un momento más. Y bueno, hablando justo de esta parte del consumo, de los costos, de lo que vemos en los otros grupos, les lanzo la siguiente pregunta que tiene que ver con las redes sociales. Hoy día estas redes nos suelen mostrar una imagen de felicidad perfecta, de la Navidad perfecta, ¿no? ¿Cuáles son algunas señales de que estamos cayendo en el juego de las comparaciones y cómo podemos romper este ciclo? Irene, ¿te gustaría empezar? Claro que sí. Evidentemente las redes sociales son un detonante muy fuerte para nosotros. Hay imágenes en las redes y bueno, sabemos que se crean algoritmos dependiendo de lo que cada quien busca y de repente decimos, es que me están ofertando de una tienda algo que tenemos que consumir quizás o ciertos elementos que nosotros hemos buscado en las redes aparecen ahí. Entonces pareciera que es algo importante y la gente empieza no solamente ahora a tratar de consumir estos objetos, estas cosas, sino que también empiezan a transmitir cómo están adornando sus casas. ¿Quién ya adornó su arbolito? ¿Quién ya puso su nacimiento? En Estados Unidos el encendido del árbol, ahora en México también en cada uno de los diferentes estados, el cómo encienden los árboles, hasta el color que en cada año debe predominar y uno dice, se supone que los colores tradicionales era rojo, dorado, los colores más tradicionales, pero ahora hace unos años veíamos el azulito, el morado, el rosa, que cambia de alguna manera con estas costumbres que hemos tenido. Entonces ahí podemos ver esa influencia, ¿no? De entrada, por ejemplo, el árbol que se ponía hace muchos años, yo recuerdo en mi niñez, era el arbolito plateado, ni siquiera el arbolito natural. El tradicional era el plateado y muchas esferas de muchos colores que tienen un significado también. Las esferas, el árbol, el nacimiento y ahora, ahora que las redes han cobrado
un gran impacto, vemos esta modificación, estos procesos, cómo se van cambiando y van construyendo otras formas de pensamiento en nuestros jóvenes. Ahora resulta que hay colores específicos para ciertos locales comerciales, estéticas, lugares de alimentos y todos estos significados que van cambiando. Me parece que son elementos importantes, pero que también han servido para conocer estos significados. Por ejemplo, ponen qué significa la piñata y cómo debe estar constituida. Por 7 picos. ¿Y qué significan los 7 picos? Efectivamente, las redes influyen mucho, pero también creo que nos empiezan a informar. Creo que es la parte positiva de las redes. Tampoco tenemos que satanizarlas porque empiezan a arrojarnos información de alguna manera, no solamente para conmemorar algo por conmemorarlo, sino para ver el significado que cada uno tiene y que con el tiempo cómo ha adquirido un significado diferente y que estas costumbres que tenemos, esta conmemoración de esta época navideña, tenga un significado diferente ahora para los jóvenes y los mismos adultos que a veces no sabíamos qué significaba ni el color, ni el nacimiento, ni la costumbre. Entonces, como que tiene sus dos polos, ¿no? El positivo y el negativo. Todo depende de la decisión de cada uno. Y yo creo que están haciendo a públicos más pensantes y más informados. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Irene. Sin duda lo que comentas es algo muy valioso de esta ambivalencia de las redes sociales, ¿no? Y que tiene que ver con cómo vamos a enfocarnos a lo que consumimos a nivel de lo que tú comentabas de alimentar nuestro algoritmo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué es lo que estamos compartiendo también? Incluso, ¿no? Y si bien tenemos este lado de las redes en el cual nos ayuda a seguir conociendo de la tradición, así que es importante que podamos tomarlo en cuenta. Pero pensando, Karen, en este lado de las redes en las cuales jugamos con las comparaciones de Navidad perfecta, ¿cómo le hacemos para identificar y que podemos romper este ciclo? Yo creo que debemos aceptar que las redes sociales son parte de nuestra realidad, como dice Irene, incluso aprovechar la parte positiva, acercarnos a personas que tenemos lejos, poder compartir un poco de nuestras vidas y recibir un poco de la realidad que están viviendo. Creo que tiene sus ventajas, pero ¿cómo darnos cuenta? ¿Cuáles son las señales? Es inevitable que experimentemos emociones cuando vemos redes sociales, pero una de las señales sería cuando empiezo a experimentar emociones negativas constantemente al ver esto que me está, la realidad que estoy viendo de las otras personas, ¿no? Y entonces cuando veo el árbol gigante que puso alguien más y lo comparo con el arbolito chiquito que yo tengo, cuando veo su foto en pijamas, a juego familiar, ¿no? Y entonces me da mucha tristeza que yo no pueda tener una foto así. Entonces, cuando empieza a afectarme en cuanto a mis emociones, a tal grado que también empieza a afectar mis conductas, es decir, como ya todos lo pusieron, pues yo voy y también lo pongo. Yo quiero esa foto, yo quiero esa realidad también. Entonces, cuando ya no es solamente esta parte emocional, que es una respuesta casi automática, ahí es cuando ya tenemos que prestar atención y deberíamos empezar a emprender acciones para que no nos afecte de esa manera, ¿no? Ya cuando el ver las redes sociales modifica o influye en nuestras conductas o nuestras decisiones, ahí ya hay una problemática. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para empezar, tendríamos que hacer una evaluación sobre qué es lo importante para mí y qué es lo que yo quiero. Quizá ni siquiera quiero un arbolote, quizá ni siquiera eso me va a hacer feliz, ¿no? El árbol verde, amarillo, morado, como decía Irene, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que a mí me conviene de acuerdo a mi contexto, de acuerdo a mi realidad, de acuerdo a mis necesidades? Y entonces qué bonito que pueda verlo y le doy like, como decía Ángela en su presentación, lo veo en otra persona, pero no se adecúa a lo que yo quiero, ¿no? Entonces no todo lo que vemos ahí va a ser adecuado a nuestra realidad, a nuestro contexto. Entonces eso sería en primer lugar como tratar de priorizar
qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que me conviene a mí, a mi familia. Y por otro lado, bueno, hay algunas herramientas, por ejemplo, en reestructuración cognitiva en clínica hay una técnica que se llama la técnica de pastel, que se utiliza mucho cuando tenemos una idea irracional como de todo el tiempo está hablando mal de mí, por ejemplo. Entonces le pedimos que haga un círculo y que la persona ubique en ese círculo cuáles son las cosas importantes para la otra persona. Entonces pone en una parte del círculo su familia, su trabajo, sus amigos, es deportista, y entonces ¿en dónde te ubicas en esa parte del círculo? No, pues en esta partecita. Entonces, ¿crees que todo el tiempo esté pensando mal de ti y esté hablando mal de ti? Pues tratamos de reestructurar eso, y esa técnica de pastel a mí me parece muy buena en el caso de las redes sociales para ver, bueno, tú estás viendo una partecita de toda la realidad de esa persona. No viste el tiradero que tuvo en su casa 3 días, ¿no? Antes de que adornara el arbolito y le pusiera las pijamas a los niños y pusiera la foto perfecta que puso. Estamos viendo solamente una parte. Entonces, entender que lo que vemos en redes sociales no necesariamente es mentira. Algunas veces podría ser algo que es mentira y que es fabricado, pero incluso en estas ocasiones en donde es real, es algo real, es solamente una partecita de la realidad y hay muchas cosas detrás que no vemos y claro que es normal porque no voy a subir la foto de mi tiradero, voy a subir la foto bonita, ¿no? Entonces creo que entender que estamos viendo solamente una parte nos puede ayudar a que no nos afecte qué es lo que estamos viendo en las redes sociales constantemente. Muchas gracias, Karen. Comentaste algo que me parece muy valioso y quiero retomar, que tiene que ver cuando ya empezamos a sentir estas emociones de tristeza, incomodidad, incluso envidia, y cuando choca eso con nuestro sistema de valores, sea el que sea, ¿no? Cuando también ya estamos ahí diciendo, es que realmente quizá el árbol no es que me interese tenerlo, más bien que dentro de mí me está moviendo, ¿no? Y que este contexto nos va a permitir reestructurarlo. Entonces, sin duda, un gran ejemplo de poder llevarlo a cabo, pues es pensar realmente si eso lo comparto, o si solamente estoy subiéndome al trend, como dicen en redes sociales, ¿no? Si solamente quiero hacer el baile porque quiero estar ahí o porque realmente me interesa pasar un tiempo con la gente y demás. Muy bien, pues les agradezco muchísimo su participación y ahora vamos a pasar con algunas preguntas que nos están haciendo desde Facebook. Les recuerdo a todas, todos y todas quienes nos acompañen que pueden seguir dejando sus preguntas y vamos a pasar a la primera que nos dice: ¿qué alternativas podemos trabajar de manera personal para interactuar de manera responsable? No solo en esta época del año, sino durante todo el año. ¿Alguna de las dos le gustaría comenzar? Claro. Irene. Sí, yo creo que es una pregunta muy importante. Muchas gracias. Y es algo que se genera con estas expectativas que tenemos. Realmente debemos ubicarnos en nuestra realidad, qué podemos realmente tener y qué no podemos tener. El hecho de que se reciba un salario más alto en esta época solo para algunas personas, no para todas. Hay quienes incluso no tienen un empleo, genera el transmitir esta imagen casi perfecta a los demás, una alta expectativa de qué quiero ahí tener realmente. Yo tengo que evaluar y valorar cuáles son mis necesidades reales. Como decía Karen, quizás no es tener el árbol más grande, quizás es tener el árbol más pequeño y, como lo he dicho, ver realmente el significado del árbol y del pequeño nacimiento, porque igual yo recuerdo en un tiempo en casa de mi familia, teníamos una construcción en obra negra y no había dónde poner el árbol. Pero yo tenía a mis hijos chiquitos y dije, es que es algo significativo. Bueno, pues voy a poner el arbolito chiquito y un pequeño nacimiento. El costo fue realmente bajo, pero el significado yo creo que fue el más alto, el más importante, pero el comentarles lo que significa creo que es más importante, más que quizás tener un árbol grande y pensar que algún día lo tendríamos. El pensar que algún día tendremos una situación diferente. Creo que eso es actuar con responsabilidad, no solamente para el consumismo, sino para como bien lo decía Karen, para nuestra economía. ¿Por qué tener que gastar algo que nos costó tanto trabajo durante un año y en un momento
por tener esa dopamina tan alta, consumir y quizás hasta comprar cosas que nunca pensamos que podríamos tener. Incluso hay gente que ocupa este dinero extra que recibe para reparar sus casas, que a veces hacen falta, para pintarlas, para darles mantenimiento, o como también nos decía Karen, la necesidad de una vestimenta, pero que sea duradera para no solo un momento, sino para todo el año, o un calzado, o un alimento. Es eso, empezar a evaluar nuestras necesidades, las reales. Creo que eso es una forma de pensar responsable, la Navidad, el consumo y todo lo que conlleva estos acontecimientos. Muchas gracias, Irene. Sin duda, el invitarnos a reflexionar sobre nuestros actos, esto tan automático que ya hacemos, tanto que nos dejamos llevar, es muy, muy interesante. Karen, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, totalmente. Creo que se tendría que empezar con esta autorreflexión sobre mis necesidades en este momento. Entonces, quizá para mí en este momento ir a la fiesta no me va a hacer feliz. Entonces, aprender con asertividad, decir que no voy y me quedo en casa, ¿no? Y eso me va a permitir interactuar de manera responsable, que era pues la pregunta que nos hacían, porque entonces cuando yo veo y veo a otras personas de manera forzada, hace que se presenten de manera más frecuente los conflictos, que es algo que ocurre mucho en Navidad, ¿no? Ir a ver a la familia porque tengo que ver a la familia, tengo que convivir con personas que quizá no quiero convivir. Entonces, hacer primero esta autorreflexión sobre qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito, realmente quiero interactuar, realmente quiero ver a esta persona y bien, vendría también la otra parte respecto a la interacción de manera responsable, hacer expectativas realistas. Si yo hago una evaluación de lo que podría suceder en la cena navideña y digo, si llevo 15 años en la que el tío se emborracha y saca los mismos temas y reclama y se genera el conflicto familiar y lleva 15 años haciéndolo, ¿qué me hace pensar que esta Navidad va a ser diferente? Entonces tengo la elección de, uno, decidir no ponerme en esa circunstancia, no tengo por qué, los veo en otro momento, en otra ocasión, o si es que voy a tener un plan, una alternativa. En cuanto esta persona empiece a tomar, yo me voy, me puedo apartar. La parte que sería lo ideal, pues son estas técnicas de comunicación lo hablamos en otro momento, ¿no? Posponer alguna plática, posponer un intento de aclaración, un intento de poner algún tema sobre la mesa que es importante para toda la familia, ¿no? Decir, esto no es el momento, hablemoslo después, platiquémoslo después, pero muchas veces dependemos de las otras personas también, ¿no? Entonces, si tenemos esta expectativa realista de lo que puede suceder, también podemos reaccionar de manera mucho más adecuada ante los conflictos que se pueden presentar y evitarlos, ¿no? O reaccionar de una mejor manera. Entonces, creo que para mí esa sería una manera de interactuar de manera responsable, ¿no? Decidir, ¿no? No exponernos a interacciones a las que de verdad que no necesitemos y que no nos vayan a hacer bien ni nos vayan a hacer felices. Y si es que nos exponemos a ellas, tener como un plan de acción para poder protegernos, para poder siempre ponernos en primer lugar, nuestra salud mental, nuestra tranquilidad. Y esa para mí sería una manera de interactuar de manera mucho más responsable, no solo en estas épocas, sino durante todo el año, como nos preguntaban por ahí. Muchas gracias, Karen. Sin duda tiene que ver con esto de elegir nuestras batallas, ¿no? Habrá algunas que podamos elegir, habrá algunas situaciones que sí podremos decir no quiero, no me interesa, poner los límites de la forma. Habrá otros, si nos están escuchando, quizá infancias, adolescencias, habrá otros momentos en que tendremos que, es el contexto en el momento, ¿no? Y tratemos de buscar la mejor manera de evitar el conflicto, pero bueno, será paso a paso lo que iremos yendo. Entonces, sin duda, estos consejos para la gente que nos está viendo, pues son muy útiles, no solo en Navidad, Año Nuevo, sino en cualquier otra época. Y tenemos otra pregunta que llega desde Facebook que dice, ¿cómo podemos transformar las tradiciones navideñas para que sean menos estresantes y más significativas? Karen, ¿te gustaría empezar? Sí, primero creo que hablar de transformación de tradiciones navideñas implica un cambio cultural
que tendría que venir con un cambio del sistema estructural, ¿no? En el que estamos, y es bastante complicado. Pero creo que podemos empezar, sí, de poco a poco, y creo que tendría que ver con lo que ya hemos venido hablando en esta mesa sobre bajar las expectativas, ¿no? No tenemos por qué comer la comida más deliciosa en Navidad, ¿no? Está bien si comemos sándwiches, ¿no? Y eso nos puede hacer felices. No tenemos por qué tener la mejor decoración ni los mejores regalos, ni tiene por qué ser la mejor Navidad, ¿no? Creo que si bajamos nuestras expectativas y tenemos expectativas realistas, vamos a estar menos estresados y vamos a disfrutar más, y en ese sentido puede ser mucho más significativo la interacción que tengamos. También creo que podemos aprovechar lo que nos ofrece esta época. Sí es cierto que tenemos un poco más de tiempo, sí es cierto que tenemos oportunidad de ver a personas que no hemos visto, ¿no? También hay que disfrutar esta parte positiva que nos ofrece esta época, y creo que eso lo puede hacer mucho más significativo. Pero creo que tiene que ver con lo que hemos estado repitiendo, ¿no? Hacer expectativas realistas, bajar las expectativas. Si nuestros planes van adecuados a lo que realmente queremos, a lo que nos va a hacer sentir felices, a lo que nos va a hacer sentir en paz, porque muchas veces, pues por la situación que estemos pasando, quizá no va a poder ser una feliz Navidad. A eso me refiero con expectativas realistas, ¿no? Para muchos de los que nos estén viendo, quizá no podemos esperar una feliz Navidad, pero tal vez una Navidad tranquila, una Navidad en paz, ¿no? ¿Cuál sería la expectativa o la meta que sí puedo alcanzar, ¿no? Y tratar de trabajar para alcanzar esa meta, que sea realista y que sí sea algo que podamos tener. Entonces, creo que en esa línea yo me iría, y a manera que nos fuéramos transformando poco a poco desde la individualidad, creo que podríamos generar un cambio colectivo, pero creo que sí, para eso nos hace falta mucho, sobre todo con las redes sociales, ¿no? Que nos jalan, y cada vez pareciera que la tradición dura más, como decía Irene hace rato, y tiene todavía más retos y más expectativas. Ahora he estado viendo muchísimo lo del duende de Navidad, que era algo que se hacía, bueno, que se hace en Estados Unidos, que no es una tradición mexicana, y lo he estado viendo por todos lados. Entonces no veo la hora en la que mi hija venga y me diga, ¿por qué a la casa no llega el duende de Navidad? Espero que no pase, pero justo el tratar de que no nos absorba eso es muy difícil, porque somos parte de un todo, somos parte de una sociedad, y la Navidad es un constructo social. Entonces creo que si vamos cambiando en lo individual poco a poco, podríamos ir generando un cambio colectivo. Muchas gracias, Karen. Esto que comentas es sumamente importante, ¿no? De pronto pensamos que somos ajenos a la tradición o que estamos alejados, pero bueno, es parte de la estructura, ¿no? Estamos tan inmersos que nos va a costar mucho trabajo poder identificar que somos parte de la estructura, y que salir de ella o movernos es muy, muy complicado. Irene, ¿qué nos dices sobre esta parte? ¿Cómo le hacemos para transformar tradiciones navideñas para que sean menos estresantes y más significativas? Bueno, de entrada, a mí me encanta la Navidad. Sí, me encanta porque veo luces, veo imágenes, veo rostros que me gustan. Un alumno me decía algo que me gustó mucho, porque decía es que la Navidad nos lleva también a la magia, el pensar que la gente va a cambiar, el pensar que todo va a ser diferente. Cuando en un principio nos decía Karen que efectivamente hay conflictos familiares que no hemos aprendido a resolver, y que tenemos que resolverlos antes de que nuevamente estallen en la familia en un momento que significa unión, que significa convivencia, y que nos lo venden por todos lados, hasta por ahí una marca de refresco. Siempre nos ha vendido durante mucho tiempo el hecho de que la Navidad significa unión familiar, significa convivencia, significa muchas cosas. Y efectivamente, como decía este alumno, también esa magia de que las cosas pueden ser diferentes, pero las cosas pueden ser diferentes si nosotros lo resolvemos antes. Efectivamente, tenemos 365 días, 364 para resolverlo, y no lo hacemos y lo queremos hacer ahí. Evidentemente que esos conflictos, esas diferencias, esos roces que hay, van a explotar en un momento. Ante cualquier provocación van a explotar. Y bueno, ahí, ¿cómo le hacemos para que no sean
tan explosivos, pues nos dicen en la teoría hay que ser asertivos, pero ¿cómo ser asertivos cuando hay emociones y sentimientos tan fuertes en esos momentos? Creo que es empezar a trabajarlo desde antes, esas diferencias, esos problemas que han habido en familia, hay que resolverlos antes y que efectivamente ese momento que estamos viviendo ese día, porque es un día, lo hagamos diferentes. Eso es una. Otra puede ser ser un poco más empáticos con la situación y no meter a toda la familia en problemas que no hemos resuelto nosotros mismos. Pensar que sí tenemos diferencias y que podemos resolverlas después, que ese es un momento diferente y que hay que vivirlo, porque como muchos dicen, antes de la pandemia muchos problemas habían, pero después de la pandemia la gente empezó a reflexionar que quizás ya no se verían más y que no se resolvieron los problemas. Entonces, no pudieron hablarlo, no pudieron resolverlo y hasta ese momento lo pensaron. Pensar que no tenemos una vida garantizada, sino que podemos estar hoy y mañana no, o al rato no. Ajá, reflexionar sobre eso, lo corto que es nuestra vida y las diferentes problemáticas que hay, que a veces, como decía Karen, son problemas quizás de herencia, quizás económicos, quizás hasta de formas de pensamiento o formas de ver diferente la vida y la realidad o vivirla de manera diferente. Eso tenemos que resolverlos de entrada nosotros mismos para poder entender la situación de muchos otros que en situaciones diversas también estamos trabajando otras formas y otras percepciones y que hay que empezar a trabajarlos para nosotros mismos y ver la vida de una forma diferente. Más que ver la Navidad de otra forma, culturalmente ya es una tradición que es religiosa, efectivamente, pero pues ahí vamos. Muchísimas gracias, Irene. Pues bueno, estamos llegando ya a la parte final de esta charla que ha sido muy nutrida, donde hemos platicado. Y bueno, les invito, Irene, Karen, un mensaje final que quieran compartir con la audiencia que nos está viendo. Si te parece bien, Irene, comenzamos contigo. Cuéntanos tus conclusiones, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues a mí me encanta la Navidad y me gustaría que todos la disfrutaran de una manera diferente. Sé que tenemos formas de vivir la vida diferente, pero tenemos que pensar en estas situaciones adversas y de contingencia y que tenemos que resolver esos problemas que no hemos resuelto, los personales, los familiares y los grupales, para ver y disfrutar de una manera diferente no solamente la Navidad, sino los diferentes acontecimientos que vivamos en familia, en grupos, en las instituciones y en la misma comunidad. Muchísimas gracias, Irene. Karen, ¿con qué nos quedamos? Bueno, primero agradecer estos espacios, que la verdad que es importante tener estas interacciones y hablar de estos temas desde estas diferentes perspectivas. Yo me quedaría con un poco la parte del significado de la Navidad, sin entrar en nada religioso, pero Navidad significa nacimiento. Entonces creo que podríamos concebirlo como una manera de empezar de nuevo, como una oportunidad de volver a intentarlo. Por ahí veía algunas preguntas que ya no pudimos contestar, pero hablaban de cómo trabajar con los propósitos que no se cumplieron del año. Yo pensaría en tratar de regalarnos a nosotros mismos, el ser generosos, el ser compasivos con nosotros mismos. Lo que no logramos, no lo logramos, pero esta es una oportunidad de volver a intentarlo, de volver a empezar, de reevaluar si realmente fueron expectativas realistas, si fueron metas alcanzables y no reevaluarlas, pero creo que es una oportunidad para abrazar a los que queremos, para estar con las personas que decidamos estar, para demostrar amor, afecto, no necesariamente a través de regalos, pero también puede ser una oportunidad de hacerlo. Entonces, la Navidad nos ofrece muchas cosas positivas y yo cerraría con que por favor nos aferremos a toda la parte positiva y bonita que nos da la Navidad y podamos tener una época en paz o lo más en paz posible.
Muchas gracias, Karen. Sin duda, de una forma, para concluir, pues nos quedamos con la importancia de tener expectativas mucho más realistas, que no es lo mismo que tener como sentirnos mal o ser mediocres, ¿no? Tiene que ver con hablar de las expectativas en nuestro contexto y a partir de ello, pues también poder tomarlas y poder trabajarlas, reformularlas cada que sea necesario. No es un mandato, no tenemos que hacerlo así si no nos hace, sino que podemos reformular en el camino. Por otro lado, me quedo también con esto que hablamos acerca de que la Navidad sigue siendo interseccional, ¿no? Por sexo, por raza, por clase. Entonces también de pronto no es nada más yo y mi experiencia, sino que mi experiencia también está plagada de muchas otras cosas sociales que están ahí, que si bien no nos quitan la magia de la Navidad, sí nos hacen reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces la invitación que hacemos a todas, todos los que nos ven, hay que buscar la simplicidad como un nuevo valor esencial, ¿no? Retomar, regresar a aquello, porque ahora todo es muy estresante, la Navidad, la cena, el vestido, la fiesta. Regresemos quizá también a este optar por tradiciones mucho más sencillas que propicien la conexión humana, la simplicidad, ¿no? Como bien decía Irene, como bien decía Karen, recordar lo que nos une, ¿no? Más allá del comercial del refresco que todos sabemos cuál es, regresar y estar con las personas con las que queremos estar y que sea una gran época para hacerlo. Irene, Karen, les agradezco muchísimo su participación. En el chat hay algunos comentarios de agradecimiento también por si le quieren echar un ojo más adelante. Y bueno, Agustín, pues dejamos las palabras en tus manos. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias. Definitivamente una mesa muy interesante. Me quedo reflexionando muchas cosas, definitivamente, sobre la Navidad, sobre la manera en la que la he celebrado y cómo me gustaría celebrarla a partir de ahora. E invito a todas las personas que nos interesaron el día de hoy también a reflexionar todo esto. Muchísimas gracias, Irene, Karen, Ángel. Definitivamente una mesa muy, muy nutrida. Y pues vamos a pasar a cerrar el día de hoy con un par de anuncios parroquiales. En la siguiente semana continuamos con nuestro ciclo de Navidad sin filtro. En esta ocasión presentamos la mesa redonda Rodolfo el Reno es un amigo, no un regalo. No se la pierdan, va a estar muy, muy interesante. Los invitamos para que también puedan participar por ese sorteo. Además de esto, me gustaría invitarles este viernes a nuestro programa Ciencia Abierta al Tiempo, a nuestro programa de radio, a través de WAM Radio a las 10 de la mañana. Tenemos un programa bien interesante, Voces en Riesgo, salvaguardando la diversidad lingüística. De verdad no se van a arrepentir, va a ser una charla muy, muy interesante sobre un tema que tenemos que darle la importancia que necesita. Y finalmente, me gustaría decirles, ahora sí, es momento de contestar la pregunta de esta ocasión. Pueden escanear el código QR que aparece en sus pantallas o bien pueden consultar el link que aparecerá en los comentarios. Recuerden que tienen 5 minutitos después de que termina esta sesión para poder contestar y participar por ese sorteo. Y bueno, me presento una vez más, yo soy Agustín Ruiz, detrás de cámaras estuvo acompañándome Joaquín González. Agradezco a todas las personas que hicieron posible esta mesa, incluyendo al fabuloso equipo de Dirección de Comunicación del Conocimiento, a nuestras ponentes y a nuestro moderador. Y yo os espero el siguiente martes de Humanidades. Felices fiestas y nos vemos. Hasta luego. Gracias y felicidades.